Hoy tenemos un tema muy importante. Es un tema que quizás algunos lo han estudiado, quizás otros no, pero es importante estudiarlo porque es una evidencia más del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. A mí en lo personal, cuando he estudiado este tema, me convence de que nunca habíamos estado tan cerca. Un tiempo de angustia. Día de los expositores. Hay cosas. No soy igual. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo que pensamos en tomar algunos minutos. Que ellos no están confundidos. El hermano Jairo González de Costa Rica lo ha preparado el tema. Él es muy estudioso, es un predicador ya de años, ganador de almas, primer anciano en la iglesia de Lomas del Río, allá en Costa Rica, y un gran amigo, lo estimo mucho desde hace muchos años que nos conocemos. Él está ya con nosotros y él va a ser entonces el encargado de exponer el tema y como siempre lo hacemos, luego vamos a tener un espacio para dialogar, para que usted haga preguntas o comentarios. Hoy somos poquitos, generalmente empieza así, luego se van conectando más, no sé si hoy será igual, pero donde hay dos o tres reunidos, la promesa es que ahí está Cristo en el medio, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Entonces, ojalá que los que estamos acá podamos aprovechar el estudio. Entonces, sin más, mi hermano Jairo, bienvenido y el tiempo es suyo. Jairo, ¿me escucha? Buenas noches, feliz sábado a todos. Buenas noches, mi hermano, qué gusto saludarlo. Amén, amén. Dios me les bendiga a todos. Hoy vamos a iniciar con el tema. Em, Así es que, por favor, Biblias en mano ahí para que puedan ir ahí detrás conmigo buscando en la palabra de Dios. Y yo quiero tener una palabra de oración para que iniciemos. Vamos a orar. ¿Sí me escuchan? Sí, le Sí, sí. escuchamos Ok. perfectamente. Ok, perfecto. Vamos a orar entonces y vamos a iniciar. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche de sábado. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, ha sido muy inmensa con nosotros, tu cuidado, Padre. Te rogamos, Señor, que al exponer, Padre Santo, tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Padre, sabes que todo esto que compartimos no es con el afán de levantar prejuicios ni levantar contienda, sino es porque tu palabra es, dice el libro de Hebreo, es viva y eficaz. Y te damos gracias porque nos has dejado, dice tu palabra, en luz y nosotros no estamos en tiniebla, dice, para que aquel día cuando venga, no nos tome, dice, como ladrón en la noche. Así es que, Señor, por favor, guíanos y vamos a presentar tu palabra en su contexto para que nosotros podamos, Padre, estar preparados. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, eh, el tema que vamos a ver esta noche es un tema que está relacionado con profecías, como también, ¿verdad?, con tiempos eh, ceremoniales que Dios había establecido para practicarse en la ceremonia, como era, ¿verdad?, la Pascua y todo lo que ya nosotros conocemos del santuario. Eh, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, que vamos a ir ahí porque este pasaje que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 10, el versículo 6, es aplicable en la dirección que yo lo voy a aplicar, pero también se refiere a que ya no habrá más profecía de tiempo a partir, ¿verdad?, de la profecía de 1844, que se cumple en las 2300 tardes y mañana. Donde habla, ¿verdad? Apocalipsis 10:6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas, dice, que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ok, la palabra de Dios dice que el tiempo no será más. Esto, como les decía, se puede aplicar a que ya no habrá más profecías de tiempo, pero también se puede aplicar a que cuando se cumpla el tiempo de la gracia, el tiempo no será más. Y uno se pregunta, ¿por qué el tiempo debe de ser más? Si ya todo el tiempo que Dios ha dado de misericordia para la raza humana es suficiente para que todo aquel que escuche sobre el mensaje de la redención pueda tomar su decisión, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios dice que el tiempo no será más eh, y no debería ser más, ¿verdad? Así es que según la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver algunos principios que los vamos a aplicar de acuerdo a la palabra de Dios. Y uno es que la tierra, como nosotros sabemos, la tierra es una criatura, ¿verdad? Y así como nosotros necesitamos reposo semanal, la tierra también necesita su reposo. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, que lo que vamos a hablar del tiempo está relacionado también con el reposo de la tierra, porque la tierra tiene que entrar en su reposo. Ok, y el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos nos dice, en el capítulo 8 de Romanos, ahí sí pueden ir apuntando los pasajes bíblicos para que después hagan un estudio más detallado en sus casas, se los agradecería mucho. Dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 22 y 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, dice, con dolores, dice, de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, la Biblia dice que la tierra, dice, como una criatura también, dice que gime, y también ella está esperando ser redimida. O sea que la tierra también está esperando que este tiempo de pecado concluya, ¿verdad? Ahora, como dijimos, la tierra, al igual que nosotros, tiene que entrar en un reposo porque nosotros también reposamos, solo que nosotros lo hacemos semanalmente. La tierra tendrá su reposo semanal, solamente de que no será un reposo de semana, de día, sino que será un reposo de una semana de años. Y al séptimo día de esa semana, la tierra tiene que entrar en reposo. Ok, recordando entonces lo que dice la palabra de Dios, según el libro de Segunda de Pedro, ¿verdad? Dice lo siguiente, Segunda de Pedro, dice en el versículo, el capítulo 3, versículo 9, perdón, versículo 8, dice,
Pero dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, dice, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, según la Biblia, ¿verdad? Para Dios, la tierra, tenemos evidencia, la hermana White habla, que la tierra no pasará más de 6000 años de pecado. Entonces, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces para Dios la tierra apenas va a cumplir 6 días de pecado. Por lo tanto, la tierra en el año séptimo, que sería el año 7000, ¿verdad? O sea, en el milenio que habla Apocalipsis, sería este el reposo de la tierra y se termina los 6000 años de pecado y la tierra tiene que entrar en un reposo milenario, que ese sería el descanso de la tierra, como nosotros descansamos semanalmente de nuestras labores cada séptimo día de la semana. Ok, usando los mismos principios. Ahora, el punto, yo entiendo que a nosotros muchas veces nos da miedo hablar de estas cosas de tiempo. ¿Por qué nos da miedo? Porque nosotros venimos de un chasco. Nosotros venimos de un chasco de 1844, donde por una mala interpretación de eventos, ¿verdad? Encontramos de que no fue que la profecía estaba mal, fue su interpretación que estaba mal. Y como venimos de ahí, entonces nos da miedo a nosotros escudriñar las profecías y llegar a la conclusión de que Dios nunca ha ocultado el tiempo de su misericordia y de su gracia. Si nosotros vemos, vamos a ir un poco acá entonces al libro de Génesis, donde encontramos que en el diluvio, Dios dice en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nosotros encontramos que en el diluvio Dios le marcó un tiempo a los antidiluvianos de misericordia y ese tiempo fueron 120 años a partir de que Dios se lo manifestó a Noé. Ok, importante, 120 años y encontramos que cuando Dios le dice a Noé que entre al arca, nosotros encontramos que Dios le dijo, entra tú y tu familia al arca, porque dentro de 7 días haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces es importante ver que Dios le dijo hasta el día que iba a empezar la lluvia. O sea que Dios nunca ha sido su plan ocultar el día de su juicio o de su regreso. Somos nosotros los que hemos malinterpretado cuando la Biblia dice, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ok, día y hora nadie lo sabe, pero los tiempos, según la Biblia, nosotros debemos de conocer los tiempos. ¿Por qué hemos de conocer los tiempos? Bueno, porque Jesús mismo lo dijo en el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a encontrar que ahí Jesús, hablando del tiempo, Jesús llamó hipócrita a la gente de su época porque ellos creían conocer los tiempos. Pero vean lo que le dijo Jesús mismo en el libro de Lucas 12, versículos 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando viene la nube decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Así sucede, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace, dice el Señor. Hipócritas, dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Vemos a Jesús diciéndole a sus contemporáneos, hipócritas. ¿Cómo pueden distinguir el aspecto del
del tiempo, pero no pueden distinguir este tiempo. Entonces encontramos que no es el plan del Señor ocultar los tiempos ni el tiempo de su venida. Nosotros tenemos que escudriñar para que podamos entender el tiempo en que estamos. Jesús les dijo, ¿cómo no pueden distinguir este tiempo? ¿Y qué tiempo estaba hablando Jesús? Recordemos que el pueblo de Israel esperaba el tiempo del cumplimiento del Mesías. Y el Mesías estaba entre ellos y ellos no pudieron distinguir el tiempo, ni conocer el tiempo. A nosotros nos puede pasar igual. Estamos esperando la segunda venida de Cristo y quizás no estamos conociendo ni distinguiendo el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos entonces que conocer el tiempo, ¿verdad? Distinguir el tiempo. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Estamos viviendo en tiempos donde la Biblia dice que el tiempo no será más. Entonces debemos de encontrar que la palabra de Dios dice que los antediluvianos tuvieron su tiempo de misericordia y Dios les dio 120 años. Ahora, es interesante que encontramos nosotros que desde Adán hasta el diluvio pasaron 2000 años. ¿Por qué tuvieron que pasar 2000 años? Bueno, ¿y dónde se cumplen esos 2000 años? Cuando el Señor les determina 120 años y de ahí viene el diluvio. Ahí empieza a cumplirse el tiempo. Y es importante que nosotros entendamos también que esos 2000 años tuvieron que haber pasado porque ahora vamos a ver un poco sobre el asunto de los jubileos. Los jubileos tienen que ver con esto que estamos hablando. Entonces encontramos que en el libro de Lucas dice que nosotros tenemos que distinguir bien el tiempo. Ahora, fueron 120 años, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, ¿verdad? 120 años Dios le determinó al pueblo antediluviano, porque resulta que el libro de Éxodo dice en el capítulo 20, que ya nosotros lo conocemos muy bien, donde habla de la ley, donde habla del Dios viviente, dice el versículo 1 del capítulo 20 de Éxodo, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él visita hasta la tercera y la cuarta generación y hace misericordia a millares. Ahora vean qué interesante. Cuando nosotros investigamos, nos damos cuenta que una generación, según las costumbres hebreas, viaja de los 20 años a los 30 años. Eso es una generación. Cuando ya la persona pasa entre los 20 y entre los 20 y los 30 años, eso es una generación. Entonces, si nosotros aplicamos lo que dice Éxodo, que el Señor visita la tercera y la cuarta generación de los que dice y hace misericordia a millares, y también habla de los que lo aborrecen, encontramos nosotros que 120 años el Señor visitó 4 generaciones. Y es interesante, cuando usted estudia este tema, se va a dar cuenta que Dios solamente pudo rescatar de la tercera y de la cuarta generación. Si usted revisa, Noé es la tercera generación y sus hijos con sus nueras son de la cuarta generación. ¿Y qué rescató Dios de la tercera generación? Rescató a Noé y su esposa, nada más. ¿Y qué rescató Dios de la cuarta generación? Rescató a los hijos de Noé y rescató a las nueras. O sea que solamente las últimas 2 generaciones
el Señor rescató gente. Y fue muy poco lo que pudo rescatar. Entonces es importante que nosotros entendamos que el número 120 es un número también de juicio, ¿verdad? El número 120 es un número también de juicio. ¿Y por qué creemos que el número 120 es un número de juicio? Lo vamos a ver más adelante. Y quiero mostrarles en la palabra de Dios, porque esto está basado en lo que dice la escritura, que también el número 40 es un número también de prueba y de juicio. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1 de Deuteronomio, el versículo 3 dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿En qué tiempo dice? Que a los 40 años. O sea que el pueblo de Israel anduvo, según la Biblia, 40 años divagando en el desierto. Ese tiempo fue un tiempo de prueba, porque según la Biblia, en el libro de Lucas, encontramos que Jesucristo fue probado 40 días y 40 noches. Y cuando nosotros leemos el espíritu de la profecía, nos dice la hermana White, estoy resumiendo, me imagino que usted lo ha estudiado, lo ha leído, que dice la hermana White que esos 40 días y 40 noches equivalían a los 40 años que el pueblo anduvo en el desierto y divagó y murmuró contra Dios esos 40 años. Cristo pasó la misma prueba en el desierto, 40 días y 40 noches, pero él venció al maligno en el mismo terreno del maligno. Importante, entonces el número 40, según la Biblia, es un número de prueba y también es un número de juicio. Encontramos también en el libro de Jonás. En el libro de Jonás encontramos en el capítulo 3 que también cuando Dios mandó a Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a Nínive? 40 días. ¿Cuánto le dio a los israelitas en el desierto para probarlo? 40 años. Entonces encontramos que el número 40 es un número de prueba y también un número de juicio. Ok, partiendo de esto, encontramos entonces nosotros que si nosotros tomamos lo que la Biblia dice con respecto a los números que estamos viendo en la Biblia, que son números de prueba, son números bíblicos, encontramos también que si la tierra no va a pasar más de 6,000 años, entonces nosotros encontramos que esos 6,000 años de la tierra de pecado los vamos a dividir en 3 fases. Una fase estaría de Adán al diluvio, que estarían 2,000 años, ¿verdad? La otra fase del diluvio a Cristo, estaríamos hablando de otros 2,000 años, y entonces tendremos que ver que de Cristo hasta que Él venga, tienen que pasar otros 2,000 años. ¿Por qué creemos esto? Porque entonces la tierra no va a pasar más de 6,000 años. Y entonces vamos a ver algo interesante, que esos 6,000 años, según la Biblia, se tienen que cumplir. Y resulta que entonces los antediluvianos, según la Biblia, tuvieron sus 2,000 años y esos 2,000 años se cumplen cuando el Señor les dice, tienen 120 años y esos serán sus días y entonces vendrá el diluvio. Importante, ¿a dónde se le cumplen los 2,000 años? A los después del diluvio hasta que Cristo aparece. Recordemos que el Señor les dio a los israelitas 70 semanas
70 semanas estaban determinados de gracia para el pueblo de Israel. ¿Dónde se cumplen esas 70 semanas? Vean qué interesante. Se cumple en el año 34, lo que conocemos la profecía, las 2300 tardes y mañanas. Entendemos que las 70 semanas fueron cortadas de las 2300 tardes y mañanas. Esas 70 semanas se cumplen en el año 34, cuando Esteban está siendo apedreado, donde Pablo está participando en su apedreamiento. Importante. Pero entonces, nosotros tenemos que empezar con el tiempo profético según la Biblia, ¿verdad? Y ya vamos a ir a esa parte. Lo que quiero entonces que vayamos a ver en el libro de Levítico, nosotros encontramos algo interesante que el Señor acá nos ha dejado para que nosotros lo escudriñemos. Recuerden que estamos usando principios bíblicos, ¿verdad? Usted puede seguir estudiando. Con este tema, queridos hermanos, yo no busco, no es tanto fijar fecha ni establecer día, sino es que entendamos que estudiando las profecías bíblicas nos damos cuenta que estamos ya en la culminación del tiempo. Este es el único objetivo del tema que estoy presentando. No lo interpreten como que yo estoy fijando días o fechas o esto, porque no es eso. Lo que estoy es presentándoles evidencias bíblicas y ahora lo vamos a ver. Ahora les voy a dar datos ahí que usted los puede apuntar en su casa y lo estudia, y cualquier pregunta usted me la puede hacer saber. Ok, importante. Quiero leerles en el conflicto de los siglos, antes de ir al libro de Levítico. En el conflicto de los siglos, en la página 328, usted puede leer ahí donde la hermana White habla, y hay más evidencia donde la hermana White habla de los 6000 años. Pero voy a hablarles un poco sobre esto, y ahora vamos a explicar un poco sobre lo que vamos a leer. Dice acá, en la página 328, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofreció en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrenda que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tiempo se encontró con el antitipo, el tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Entonces la hermana White dice que aproximadamente cuando Cristo apareció transcurría el año 4000, porque ella dice durante 4000 años. Ahora es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Si nosotros venimos contando el tiempo, porque recordemos que el tiempo se contaba de arriba hacia abajo, entonces resulta que si nosotros venimos contando el tiempo cronológicamente, se entiende que contando la profecía de las 70 semanas, nosotros llegamos a un tiempo que se llama el año 0. Del año 1 pasamos al año 1, porque el año 0 solamente se cuenta en la profecía. Todos los que manejamos esta profecía, las 2300 tardes y mañana y las 70 semanas, entendemos esto, que la profecía nos lleva al año 26 de Cristo, cuando Cristo está siendo bautizado. Pero a ese año 26 le sumamos el año 0 y nos lleva al año 27 para que la profecía nos calce. Si nosotros viniéramos entonces contando el tiempo cronológicamente, nos damos cuenta que el año 4000 debería de terminar en el año 1 para empezar a contar el tiempo de abajo hacia arriba. Pero vemos que Dios fue misericordioso, porque el tiempo de gracia no se lo llevó al cumplimiento de los 4000 años, sino que más bien se los tiró 34 años más adelante, y ahí a ellos se les terminó su tiempo de gracia. ¿De cuánto? De 2000 años. Que en realidad fueron 2000 exactos, no, fueron más de 2000 años, porque entonces el tiempo hubiese llegado al año 1 o al año 0.
pero el Señor se los dio hasta el año 34. ¿Y cómo terminaron ellos su tiempo de gracia? La Biblia dice que terminaron apedreando a Esteban y así ellos concluyeron con su tiempo de gracia. Así es que es importante que el Señor siempre marcó el tiempo, solo que ellos no conocieron el tiempo. Igual nosotros, la Biblia dice que debemos de conocer el tiempo. Entonces, cuando Cristo aparece entre la raza humana, transcurría el año 4000, en ese tiempo. Pero entonces nosotros nos vamos a guiar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ok. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, dice en el capítulo 25 de Levítico, versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años apodarás tu viña y recogeréis su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás. Y las uvas de tu viñado no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva, a tus criados y a tus extranjeros que moren contigo. Importante, Dios le dijo a los israelitas que cuando llegaran a la tierra prometida, ellos no debían de trabajar la tierra más de 6 años. Y el año 7º, la tierra tendría que entrar en reposo. Ese es un principio bíblico que nosotros no podemos obviar, ese principio. Entonces, si la tierra en ese sector que Dios les había dado, Dios les dio el principio de que debían de dejar descansar la tierra, entonces Dios también tiene que tener un principio bíblico para que todo el planeta Tierra entre en un reposo. Y entonces encontramos ahí que usando ese principio, ahora nosotros por eso entendemos de dónde aparece, según la Biblia en Apocalipsis, el milenio. Claro, porque el milenio, cuando se cumpla los 6000 años de pecado, la tierra tiene que entrar en reposo. Ahora vean qué importante. ¿Quiénes entonces son los que van a cumplir los 6000 años? Tenemos que ser nosotros, los que entramos en la fase final de la historia. Ahora, a nosotros se nos ha contado también el tiempo, se nos tiene que haber contado el tiempo. Ahora vean qué importante. Esto de los 6 años de trabajo y el año 7º la tierra debía reposar. También nosotros encontramos que el Señor dijo que cada 50 años la tierra tiene que entrar en una fase que se llamaba el jubileo, que se daba cada 50 años. El año 49, ¿verdad? Era un tiempo especial porque el año 50 era el año de el gran Yom Kippur, el jubileo, tiempo de liberación, dice el versículo 10 del capítulo 25 de Levítico. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñados. Porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Amén. Vean qué importante. Dice el Señor que en el tiempo del jubileo, en el año 50, que era año de liberación, de libertad, de que si usted había perdido una propiedad, en ese año usted podía volver a su propiedad, y también si usted había caído, dice, cautivo como esclavo, en ese año de jubileo, el año 50, la Biblia dice que usted también era vuelto a su familia. Queridos hermanos, estoy buscando resumir este tema porque no tengo suficiente tiempo para que vayamos a cada detalle. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que volver a nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? La que Dios nos ha ofrecido. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué tenemos que volver a nuestra tierra? Porque nuestra tierra se nos había sido quitada.
¿Quién nos había quitado la tierra? El que nos sometió al pecado. Satanás nos había que arrebatado nuestra propiedad. La herencia que Dios nos había dado, que era la tierra, para eso Dios la creó, dice, para que la tierra fuera habitada. ¿Por quiénes? Por nosotros los hijos de Dios. Pero resulta que el maligno llevó al ser humano a caer en pecado. Al caer el ser humano en pecado, le cedió el derecho de propiedad a Satanás. Por lo tanto, aparece Cristo. Y entonces Cristo dice que el año de jubileo, el último jubileo, que ya estamos en él, dice que nosotros, dice, seremos vueltos a nuestra propiedad y volveremos a nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? Bueno, la Biblia dice en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Qué maravilloso, dice la Biblia, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora. Y como ahora somos hijos de Dios, nosotros tenemos que volver a nuestra familia. ¿Y quién es el que nos va a volver a nuestra familia? Según la Biblia, dice que es Jesucristo el que nos va a volver a nuestra familia. Por él somos adoptados hijos suyos, hijos de Dios, por medio de Jesucristo que nos da la redención. Entonces, qué maravilloso, porque el jubileo, el año 50, nosotros estamos entonces en el último jubileo. Vean qué interesante, es importante esto. Si usted agarra el número 6.000, que serían 6.000 años, y usted los pone 6.000 entre 50, usted puede sacar ahí sus cálculos en su casa. 6.000 entre 50 le va a dar a 120. Y usted dice, ¿por qué 120? Bueno, los 120 años que Dios le dio a los antidiluvianos. Entonces resulta que según la Biblia, la tierra solamente va a vivir 120 jubileos. Dios le dio a los antidiluvianos 120 años, pero Dios a toda la tierra, a toda la creación, nos dio 120 jubileos. Es importante. Esos 120 jubileos están divididos en 3 etapas. 2.000 años de Adán al diluvio, y usted saca 2.000 entre 50, le va a dar a 40. Eso significa que los antidiluvianos tuvieron 40 jubileos, como los 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. De Noé a Cristo pasaron otros 2.000 años, y usted saca entonces lo mismo que dije, 2.000 entre 50, eso le va a dar a 40. También ellos tuvieron 40 jubileos. Y yo me pregunto, ¿y ustedes creen que nosotros vamos a tener menos o más? No, también nosotros vamos a tener 40 jubileos, que son 2.000 años. Ahora, ¿de dónde nosotros entonces vamos a sacar esos 2.000 años? Bueno, yo los invito a que por favor vayamos al libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis nosotros tenemos las 7 iglesias. Las 7 iglesias, con sus periodos proféticos, tienen que darnos la cantidad que Dios nos dio a nosotros hasta que Él venga. Nosotros tenemos Éfeso, ¿verdad? Tenemos a Éfeso, tenemos a Esmirna, tenemos a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y tenemos a la Odisea. Pero según la Biblia, nosotros estamos, porque nosotros nos identificamos con la iglesia de la Odisea. Nosotros somos la última iglesia. Entonces resulta que somos nosotros los que vamos a cumplir, a cerrar los 40 jubileos. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en nuestra fase final. Nosotros tomamos nuestro periodo profético y quiero que vayamos. Según la Biblia, Éxodo empezó su periodo de tiempo en el año 31 y ese periodo llegó hasta el año 100. O sea que Éfeso tuvo 69 años. Usted va a encontrar que su periodo profético de Esmirna viajó del año 100 al año 313. Así es que usted puede hacer ahí la resta. A 313 usted le va a rebajar 100 años, eso le da 213. 213. Y así sucesivamente. Pérgamo, su periodo profético va del año 313 al año 538.
¿Qué pasó, queridos hermanos, en el año 538? Según la historia profética, dice que en el año 538 empezó una profecía a correr que se llama los 1260 años, que fue el periodo de persecución más largo de la historia. Y vean qué interesante, la iglesia de Tiatira fue la que más consumió ese tiempo profético. Porque la iglesia de Tiatira, su tiempo profético viaja del año 538 al año 1517. Es la iglesia de Tiatira. Importante, 979 años, si usted lo saca ahí. Ok, y estamos entonces con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis dice que su periodo profético empezó en el año 1517 y ella concluye su periodo profético en el año 1755. ¿Qué pasó en el año 1755? Los que manejamos un poquito los tiempos de profecía, los tiempos cumplidos de profecía, encontramos que en el año 1755 ocurrió un acontecimiento que se llama el terremoto de Lisboa. Es interesante que en el año que Sardis está terminando su periodo profético y en ese mismo año empieza el periodo profético de Filadelfia. Filadelfia es la iglesia donde pasan tres acontecimientos proféticos, si ustedes lo buscan en la historia. En el periodo de Filadelfia ocurrió el gran terremoto de Lisboa y en su periodo también ocurrió la caída de estrella, la lluvia de estrella, ¿verdad? En el norte de Estados Unidos. Y también en el periodo profético de la iglesia de Filadelfia ocurrió el otro acontecimiento de que el día se volvió como noche, el día oscuro. Nunca dice se ha visto un acontecimiento tal en la historia. Esos acontecimientos sucedieron en el periodo de la iglesia de Filadelfia. Entonces, Filadelfia toma su periodo profético en el año 1755 y lo lleva hasta 1844. En 1844 empieza el periodo profético de la iglesia Laodicea. Ahora es importante, si usted saca cuánto tiempo entonces lleva ya la iglesia Laodicea, según la Biblia, la iglesia de Laodicea ya va consumiendo 180 años, porque usted va a hacer entonces una resta, usted va a hacer, estamos en el año 2025, a 2025 usted le va a restar 1844 y eso le va a dar a 180 años. O sea que la iglesia de la Odisea ya nosotros llevamos consumido desde 1844, cuando tomamos nuestro periodo profético, y recuerden que en ese periodo empezó el juicio. O sea que nosotros estamos ya en los jubileos últimos de los 120 jubileos. Nosotros cumplimos el tiempo de la venida de Cristo. Jesucristo tiene que aparecer cuando se cumplan nuestros 40 jubileos, que es lo que a nosotros nos queda. Es importante. Ahora, si ustedes agarran entonces y suman todos los periodos proféticos, resulta que sumando los 180 años de la Odisea, el periodo profético de Filadelfia, el periodo profético de Sardi, el periodo profético de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna y de Éfeso, eso a usted le va a dar 1993. 1993. Entonces, si usted, para llegar a 2000, ¿qué nos falta? Nos faltarían 1994. Entonces, para llegar a 2000 nos estarían faltando 6 años, sumando todos los periodos proféticos. Ahora es importante que nosotros entendamos esta parte, hermanos. A ver, cuando se cumple el periodo profético nuestro, se tienen que estar cumpliendo los 6000 años que Dios da.
Estos 6.000 años no son 6.000 años cronológicos, como hemos hablado, sino que los 6.000 años se cumplen cuando se cumplan los periodos proféticos de cada iglesia. Ahora ven qué interesante. Nosotros realmente no son 2.000 años en sí. ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos nuestros 2.000 años en el año cero, ni en el año uno. Nosotros empezamos nuestro tiempo de conteo profético, según la Biblia, cuando empezó el periodo de la iglesia de Éfeso. ¿En qué año empezó? En el año 31. O sea que Dios nos dio 31 años de misericordia, porque a partir de los 31 años nos empezó a correr el tiempo de acuerdo a los periodos de cada iglesia. Importante. Entonces, si nosotros vemos acá, nosotros estamos en el 2025. Según la Biblia, si a estos 2025 le sumamos los seis años que le faltan para completar los 2.000 años, porque los periodos proféticos nos dan a 1994, para completar 2.000 nos faltarían 6 años. Entonces nosotros llegamos de 2025, le sumamos 6 años que son para cumplir el periodo profético, y entonces nosotros estaríamos arribando al año 2031. Y ustedes me dirán, hermano, entonces usted está diciendo que Cristo va a venir en el 2031. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el tiempo, según la Biblia, usando los principios, que la tierra no va a pasar más de 6.000 años, que la tierra en el año séptimo tiene que descansar, usando esos principios porque son bíblicos. Yo lo que estoy diciendo es que la tierra está por entrar en su reposo, porque los tiempos proféticos y nosotros no vamos a vivir más tiempo. La iglesia de la Odisea no se va a pasar de los 6.000, de sus 2.000 años. ¿Por qué decimos eso? A ver, si nosotros somos estrictos en los principios bíblicos, que nosotros hoy viernes, para nosotros terminaron los 6 días de trabajo, pero usted no encuentra un adventista trabajando a las 7 de la noche, ni trabajando a las 6:30, ni trabajando después de la puesta de sol. Entonces sería incoherente o incongruente que nosotros creamos que la tierra va a pasar más de 6.000 años. Porque si la tierra pasara más de 6.000 años de pecado, entonces eso sería como que uno de nosotros, un adventista, usted lo encuentre trabajando después de las 6 de la tarde. Y si Dios es muy estricto en los principios bíblicos, entonces Dios no va a permitir que la tierra pase más de 6.000 años de pecado de acuerdo a los periodos que le estableció a cada generación. Entonces a nuestras generaciones, Dios nos dio 2.000 años, que son 40 jubileos, y nosotros en 1844 entramos en los últimos 2 jubileos de la historia, o en los últimos 3 jubileos de la historia. Entonces, cuando Cristo aparezca en gloria, nosotros tuvimos que haber completado los 2.000 años que Dios nos dio a través del conteo profético. Entonces, queridos hermanos, cuando Cristo venga en gloria, se tuvieron que haber terminado nuestros 40 jubileos y se tuvieron que haber completado los 120 jubileos, y entonces la tierra entra en su reposo milenario, porque el milenio es el reposo de la tierra, que ya está esperando el reposo, que ya el Señor está ya escuchando los gemidos de la tierra, escuchando los gemidos del ser humano. Ya el ser humano en sí ya no haya que hacer con su propia vida. ¿Por qué? Porque el pecado es tanto en la tierra que el Señor tiene que traer el reposo eterno. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga. No sé cuánto tiempo me queda, José. Hermano José, ¿me escucha? Sí, mi hermano, perdón, es que se Hermano José. se me ocultó el menú acá para activar el micrófono, pero sí, no, de hecho, Ajá, generalmente se hace la exposición en 30 minutos, pero obviamente a veces se extiende más. Si necesita unos minutos más, puede ok, ir concluyendo y luego pasamos al diálogo. ok. 5 minutitos nada más. Ok, está bien, tómese su 5 minutos. tiempo. Ok, perfecto.
Entonces, queridos hermanos, como les decía entonces, eh, estamos viendo el periodo profético y usando los mismos principios bíblicos, ¿verdad? Que no podemos obviar nosotros que Dios no puede contradecirse en la palabra, en su palabra. Si Dios le dijo a los israelitas que no podían trabajar la tierra más de 6 años, lógico, Dios no va a dejar que la tierra tenga trabajo más de 6.000 años, porque si Dios haría eso, entonces Dios estaría que contradiciéndose en su palabra. Entonces, ¿dónde se cuenta? Se cuentan los 2.000 y los 6.000 años de cada periodo. Bueno, cuando Dios pone un fin al tiempo de misericordia. ¿A dónde se le contaron y se le redondearon? Porque eso serían 2.000 años redondeados, ya, no 2.000 años exactos. Cuando Dios le dijo a Noé, serán sus días 120 años, cuando los 120 años se cumplieron, se redondearon los 2.000 años. Y entonces fueron los 40 jubileos. ¿Cuándo se le redondearon el tiempo a los israelitas? Cuando Dios les dijo, tienen 70 semanas. En esas 70 semanas, cuando se cumplieron, ellos cumplieron sus 40 jubileos y sus 2.000 años redondeados, no exactos. Más bien fue más. ¿A dónde se nos va a cumplir a nosotros? Bueno, cuando nosotros cumplamos los periodos proféticos, cuando la iglesia lo dice, a partir del año 31 hasta nuestro tiempo, nosotros cumplamos los 2.000 años. Nosotros vamos a redondear los 2.000 años. ¿Por qué? Porque no se nos contó desde el año 1, sino que se los contó desde el año 31. Por lo tanto, tenemos más de 30 años de misericordia que Dios nos dio a partir de los 40 jubileos también que nos dio. Entonces, no podemos decir que son tiempos exactos, sino tiempos redondos. Por eso, Elena de White, cuando habla del conflicto de los siglos, habla que aproximadamente transcurrían 4.000 años cuando Cristo apareció. No dijo que realmente eran exactos 4.000 años, sino que redondeaba los 4.000 años, ¿verdad? Y entonces resulta que también desde los tiempos de Elena de White, ella dice que aproximadamente andábamos en los 6.000 años. Claro, porque entramos en la fase final del cumplimiento de los 6.000 años. Así es que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y usando el mismo principio, como les digo, la tierra no va a violar ese mandamiento. Ok, la tierra no va a violar su tiempo de reposo, que es el milenio. Cuando los 6.000 años se cumplan, Cristo tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que entrar en su reposo y la tierra no va a violar el día de reposo que Dios le dio, que para Dios 1.000 años como un día. Así es que esos 1.000 años de la tierra de reposo, para Dios es un día de reposo que Dios le está dando a la creación o a la tierra. Así es que ha sido verdad todo, que Dios me les bendiga. Quiero terminar con una oración y entonces después, pues los comentarios, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando y que sin prejuicios en nuestra mente entendamos que tu palabra nos guía, que tu palabra es luz, que tu palabra nos da principios que no podemos violar y que si los aplicamos correctamente, nosotros vamos a entender los tiempos. Porque Jesús le dijo a sus contemporáneos, ¿cómo no pueden distinguir este tiempo? Nosotros tenemos que distinguir el tiempo, porque la Biblia nos da suficiente luz para entender los tiempos. Tenemos 7 iglesias con sus periodos y esas 7 iglesias es el periodo que se marcó desde que Cristo apareció hasta su segunda venida. Y cuando ese tiempo profético se cumpla, que son 40 jubileos, entonces Cristo debe de aparecer, porque el juicio habrá concluido. Bendito Padre, gracias. Quédate en nosotros y acompáñanos en este maravilloso día de reposo a todos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Amén, amén. Gracias, hermano Jairo. Excelente exposición. Eh, yo en lo personal voy a repasarla cuando esté la grabación porque sí compartió muchos datos. Veo que domina bastante el tema y es un tema que hay que profundizar. Vamos a abrir el espacio al diálogo. En este momento pueden hacerle preguntas al hermano Jairo, pueden hacer comentarios. Quiero saber si hay alguien en en la sala que le gustaría participar. Si no, yo también tengo algunos aportes o preguntas que me gustaría hacer.
Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. Quiero leerles esta cita. Esta cita está en la historia de la redención en la página 430. Hablando de la segunda venida, dice, el cielo se abría y se cerraba y estaba en conmoción. Las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento y despedían peñascos por todas partes. El mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían en la tierra. Y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús y promulgó el pacto eterno con su pueblo, luego dice, entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Vean que la hermana White habla del jubileo. Ella también habla sobre los 6000 años. Por ejemplo, esta es una cita. Esta está, bueno, aquí no tengo la fuente, pero ahorita se las voy a mostrar. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Entonces, es claro que se habla de 6000 años de pecado. Lo que no está muy claro y definido es cuándo inició el pecado. Hay algunos que dicen que inició en el año 31 de la vida de Adán y Eva, y por eso Cristo murió en el año 31, pero no hay evidencia al Hermano respecto. José, Ajá, bueno, en cuanto a esos comentarios, bueno, pero en la Biblia ni el Espíritu de Profecía no muestra porque no sabemos cuánto tiempo duraron nuestros primeros padres en el huerto del Edén, ¿sí? ajá, Si nosotros lo supiéramos, pues sí nos daríamos cuenta en cuándo se cumplirían los 6000 años. Pero bueno, nosotros ajá. solamente, solamente como dice de Deuteronomio 28 allá, donde dice las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así Eso quería es, aportar, hermano. así es, no, muy, muy cierto, muy, muy acertado el aporte, mi hermano. De hecho, este es un tema que está en la palabra de Dios, pero no está detallado el inicio del pecado. Entonces no podemos fijar fechas y de hecho Dios no quiere que fijemos fechas porque eso es algo que Él se reserva. Es más, Cristo mismo dijo cuando Él estaba aquí en la tierra que ni Él sabía el día y la hora. Si es una información tan importante que ni siquiera Cristo en la tierra la manejaba, obviamente ahora Él sí la sabe, cuanto menos nosotros, ¿verdad? Que somos apenas estudiantes, pecadores acá en la tierra, vamos a conocer esa información si Dios no la ha revelado. Pero sí hay muchos datos que ha revelado que nos hacen ver que estamos en esa época. Y cuando uno analiza la información que está revelada, siempre hay más, menos algunos años, pero uno llega a la conclusión de que sí estamos ya en tiempos extra, por decirlo así. Hermano, hermano José, Ajá, eh, bueno, usted leía un texto ahí que nosotros sí vamos a saber el día y la hora, pero eso lo vamos a saber cuando ya estén cayendo, eso lo vamos a saber entre la sexta y séptima plaga, ajá. Ahí ¿sí? Dios va a Pero, o anunciar el sea, día y la hora. ya nosotros estaremos sellados, Ujú. ¿sí? Ya no tendremos nosotros intercesor porque Cristo ya vendrá a buscar a quién, nos vendrá a buscar a nosotros que somos su remanente. Entonces dice que el conflicto de los siglos lo dice que mientras el mundo impenitente escucha truenos, relámpagos, el pueblo de Dios va a escuchar el día y la hora en que Él va a venir acá a la tierra. Y es hasta más. Cuando antes de ese, así, cuando pase antes de ese evento, se va a ver, dice el conflicto de los siglos en el capítulo 41, ¿sí? Así que anoten para que lo leen. Dice que el Señor va a reducir los 10 mandamientos, se va a abrir el telar de los cielos y se va a ver, todo el mundo va a ver la ley de Dios y va a brillar el cuarto mandamiento. Así lo describe
Él a través de su mensajera. Entonces nosotros vamos a tener el privilegio, ¿sí? Y no me acuerdo la cita, pero la voy a buscar, pero se las voy a parafrasear, ¿sí? Se las voy a parafrasear y ya la voy a buscar porque sé que están en mensajes selectos, dice, y ella, el Señor dice a través de su mensajera, dice que si alguien viene con un mensaje de fecha, dice que ese mensaje no viene de parte de quién, de Dios. Se los Ujú. estoy parafraseando. Lo voy a buscar en estos momentos y luego lo comparto. Eso quería Sí, sí, aportar, mi hermano. compártalo de hecho en el chat, mi hermano, porque eso es bien importante, ¿verdad? La hermana Listo. White habló mucho al respecto, como hubo un chasco y luego hubo muchos que quisieron poner nuevas fechas para la interpretación de la profecía. Ella sí dejó claro que nuestro movimiento, nuestro mensaje no se va a basar más en fechas. Pero eso no quita, ¿verdad?, que si hay acontecimientos y un marco de 6000 años, que ella misma lo tenía claro, que ahí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sí, no, no hay que poner fechas y de hecho quiero mostrarles varias citas que estuve leyendo sobre los 6000 y los 4000 años. Para que vean que en realidad la hermana White no fue, cuando ella hablaba de los 4000 o de los 6000 años, era algo aproximado, pero nunca puso un punto definido del que se podía contar. Veamos estas citas de los 4000 años, por ejemplo. Está, bueno, la de la crucifixión, que esa me parece que es la que Jairo leyó, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 35 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Si esa fuera la única cita y tomamos la otra de los 6000 años, decimos, como dice Víctor San Vicente, Maranata 2031, ¿verdad? Si esa fuera la única cita que hay, pero no es la única cita, ¿verdad? Con una matemática sencilla uno diría, bueno, si a los 31, en el 31 después de Cristo, cuando Él es crucificado, habían pasado 4000 años, le sumamos 2000, que son los 6000 años, y da 2031. Esa es la matemática que hacen. Pero vean estas otras citas. Por ejemplo, hay una con respecto al nacimiento de Cristo y también menciona los 4000 años. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. O sea que cuando Él se encarnó, cuando Él nació, aquí no está hablando de la crucifixión, dice que ya la especie se había degenerado por 4000 años de pecado. Eh, Aquí hay otra, cuando Él va al desierto, es más, esa luego se les puedo compartir. Voy a leerles hasta el desierto. También dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Y eso es al inicio del ministerio. O sea, eso es 3 años y medio antes del año 31. Esto es en el 27 y está hablando también de los 4000 años. Entonces, lo que se va viendo es que definitivamente es un número aproximado. O sea, ya estaban llegando a esos 4000 años, pero la hermana White no dice exactamente cuándo es. Y también está esta otra cita que es ya en tiempos de Pablo. Recuerden que Pablo se convirtió después del año 34, después del apedreamiento de Esteban. Y acá también menciona los 4000 años, dice. Y San Pablo dice, si los muertos no resucitan tampoco, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Y ella dice, si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No había necesidad de resurrección. Eso está en el conflicto de los siglos, en la página
534. Y dice, si desde hace 4000 años. Otra vez está hablando y ya eso es en tiempos de Pablo. Veo que el hermano José Córdoba tiene la mano levantada. Adelante, hermano, con su aporte. Hermanito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, hermano? Mire, tengo una observación. Bueno, a mí me encanta siempre lo que es la Biblia. Y la Biblia se puede seguir los años, de repente no al 100%, o sea, hasta antes de Cristo. Se puede seguir cronológicamente usando la Biblia. Un hermanito por ahí dijo que no podíamos saber los años que Adán estuvo en el Edén. Eso es lo único que no se puede saber. Pero desde que sale del Edén y tiene un hijo, creo que Set, empieza la cronología, numerada fecha por fecha. El hijo de Adán, el hijo de su hijo, el hijo así hasta Noé. Si contamos, por ejemplo, todos estos años, llegamos a Noé, sus hijos de Noé, todo está numerado. Llegamos a Génesis, los años que estuvo Abraham, cuando tuvo su hijo, primer hijo Isaac, que fueron a los 100 años. Seguimos. Llegamos a Crónica de Reyes. La suma total de años bíblicos que se puede seguir con un margen de error muy poco, totalmente poco, son 4130 años. Si a esos 4130 años le sumamos los 2020 que tenemos ahorita, hace un promedio de 6150 años, o sea, ya nos pasamos de la profecía. Entonces, ¿se puede seguir texto por texto? Sí, con un margen pequeño de error. Gracias. Hermano, perdone, hermano José, Sí, Sí, dígame. adelante, hermano. está bien, eso se puede, pero no nos va a dar la cronología que el hermano dijo. Porque les digo una cosa, yo hice la cronología con José y a mí me dio a los 13 años y me fui a Patriarcas y Profetas y Patriarcas y Profetas me dice que cuando José a, fue vendido por sus hermanos, él tenía 16 o 17 años, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener, es hasta más, los que estudian hoy por hoy hebreo, hermanos, ellos aseguran, y el hermano José lo dijo, los que estudian hebreo dicen que el Señor va a venir en el 2031, ¿sí? Porque ellos se meten, bueno, yo de hebreo no sé, para decirle, no sé nada, sé lo que sé es muy poco, pero he visto hermanos que se meten y dicen que el Señor esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y entonces que sí, pero el conflicto de los siglos dice que cuando Cristo vino a la tierra ya habían transcurrido, ¿qué? 4000 años. Y el hermano José lo dijo, ¿sí? Entonces, solamente, o sea, de mi parte, o sea, en mi concepto, lo que yo pienso, eh, seguirlo estudiando y el Señor ya lo dejó estipulado en su palabra y en el espíritu de profecía, hermanos. Entonces, es hasta más. Ya le encontré la cita. Mire lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, párrafo 1. El subtítulo que tiene: ningún mensaje auténtico establece una fecha. Y mire lo que dice: ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Oiga, tiene el que predique con fecha la venida de Cristo, mire lo que dice el Señor. La venida de Cristo tiene no, perdón, ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie esa autoridad para decir que Cristo demora y viene 5 o 10 o 20 años. Y termina con este texto: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Eso lo dice San Mateo 24:44, hermanos. Adelante, hermano José. Gracias, hermano. Sí, eso es muy importante, muy importante. Debemos ser estudiosos de la profecía, la cercanía del tiempo, las señales, pero nunca
definir una fecha y va a ser nuestro mensaje en una fecha. Pero sí presentar todos los argumentos que nos muestran que está muy cerca. Hermano José Córdoba, ¿quiere Sí, para aportar? agregar, Sí. se me fue un dato. A ver, hay un dato de vuelta importante. Es que cuando uno se mete en la Biblia dejando de lado la teología, del cual lo conozco bien y no soy partícipe, la Biblia te enseña mucho. Bueno, ya di los datos que yo hoy mismo hice en un estudio cronológico, pero hay otro dato importante. Los datos que yo doy de 4130 años es hasta Cristo, o sea, todos los años del Antiguo Testamento, para decirlo. Si nos metemos en la era cristiana, ahí vamos a tener un problemón. ¿Por qué? Porque los años, por ejemplo, proféticos de Daniel o de todo, son años lunares, son años de 360 días. Y los Ujú. años que tenemos de Cristo son gregorianos, que son de 365. Entonces, si le descontamos esos 5 años, tenemos que escuchar a los judíos, ya estamos como en el 2200 años. O sea, ya estaríamos en 6250 o 6300 años. Entonces, ahora nosotros decimos, no, el anticristo cambió los tiempos y la ley, y uno de ellos es las fechas de los años. Claro, lo cambió. Se cambió el calendario gregoriano por el lunar, que era judío. Y esos años lo estamos contando, con 5 días de más por año. Gracias. Sí, mi hermano, eso es un muy buen punto. Es un muy buen punto. El anticristo, el cuerno pequeño, va a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, si ahí quitamos esos 5 días por 6.000, ahí nos va a dar un buen desfase de años, ¿verdad? Pero no quita la cercanía, ¿verdad? No quita la cercanía. Ese tema del calendario, la hermana Joy lo tenía muy claro y aún así ella menciona los 4.000, los 6.000 años, pero como algo aproximado. Entonces, eso es lo que debemos tener nosotros claro, ¿verdad? Que es algo aproximado, pero que está muy, muy cerca. Ahí hay una profecía, le llaman la última profecía de Elena G. de White. No sé si ustedes la han escuchado. Ella, el último libro que escribió fue Profetas y Reyes. Ella murió en el año 1915, se quebró la cadera y después de eso vivió pocos meses y murió, pero aún después, durante su convalecencia, ella terminó de escribir Profetas y Reyes, y Profetas y Reyes se publicó tiempo después de que ella murió. Y en uno de los últimos capítulos que ella escribió en su última etapa, ella da un dato bien, bien interesante. El capítulo se llama En tiempos de la reina Esther. Dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que pasó en tiempos de la reina Esther, ¿no? Cómo se dio un decreto de muerte contra todos los judíos y Dios intervino y los libró por medio de Esther. Pero entonces ella lo aplica a nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir algo así. Entonces, luego ella dice, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Lo que acabamos de leer de Apocalipsis 12:17, cuando el dragón se ira contra la mujer y va a hacer la guerra. Y ella entonces empieza a explicar, el mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Quiero que vean de lo que está hablando, que se va a repetir. Y ella dice, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Esto lo escribió en 1915.
¿Cuántos años han pasado? ¿Verdad? ¿Cuántos años han pasado ya de 1915 hasta ahora? Son 110, ¿verdad? 110 años. 110. Entonces, perdón, hermano José. Entonces, por este tiempo hay hermanos de esa época que tienen 100 años y están vivos. Y están vivos. Y de hecho ella no está hablando, por lo que veo, solo de hermanos, sino dice algunos de los que viven hoy en la tierra. O sea, algunos de los que estaban vivos, independientemente si eran adventistas o no, iban a ver el cumplimiento de esas palabras. ¿Cuál es el cumplimiento? El cumplimiento es la crisis que se va a desatar con la ley dominical, que es lo que antecede la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Dice, vean, termino la lectura, dice, las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Entonces, antes de darle el espacio a la hermana Araceli, quiero unir esto con un detalle actual. Bueno, la profecía, la última que ella dio fue esta, ¿verdad? Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras, o sea, la crisis de la ley dominical. Eso lo escribió, repito, en 1915, hace 110 años. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es lo más que vive una persona hoy en día? Los que ustedes han escuchado, han visto tal vez en Facebook, personas que viven mucho, ¿cuánto viven? Bueno, José, voy a hablar de una vez. Hace poquito, ayer, antier, me pasaron un mensaje precisamente lo de las famosas zonas azules, ¿verdad? En Ajá, Guanacaste hay personas de más de 110 años vivas, 117 años, un señor, ¿verdad? 102, 117. 105. Ujú. Wow. Sí, imagínense. Entonces uno se pone de ahí, entonces ya tiene que haber venido el Señor, porque sacando fechas y cuentas ya estamos requete pasados de esos 6.000 años, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿qué es el tipo y el antitipo? Ahí es donde yo estoy pegada. ¿Qué es el tipo y el antitipo que se unen, que se encuentran, Para que me explique, porfa, gracias. Ah, ok. No, gracias por su aporte y su pregunta, hermana. Bueno, lo del tipo y el antitipo es el símbolo y la realidad. Es otra forma de decir símbolo y realidad. Por ejemplo, matar un cordero era el tipo, el antitipo era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tipo, símbolo, antitipo, realidad. No sé si eso responde a su pregunta, hermana. Otro ejemplo, hermano José, perdón Ajá. otro ejemplo, hermana. José ya le dio uno, yo le doy otro. Ya. Moisés es un tipo de Cristo. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí. Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora Cristo es el antitipo que vino y libertó a la raza humana de qué? Del pecado. Moisés fue llamado para introducir al pueblo de Israel a la Canaán terrenal. Cristo vino, nos libertó del pecado y nos quiere llevar para introducirnos a la Canaán celestial. Mire, ese es el tipo y el antitipo, como le decía el hermano José. Ese sería mi ejemplo, hermana. José, una Gracias. consultita. Usted al principio dijo que no se sabía exactamente de cuándo inició el pecado. Bueno, para mí el pecado se inició en el cielo con la desobediencia y la rebeldía de Satanás. A él entró el pecado, la arrogancia, el orgullo y toda esta cosa, y ahí hubo guerra en el cielo, ¿verdad? Se vino a la tierra y dolorosamente atacó a la mujer, ¿verdad? Y entre ellos de ahí, Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente y la serpiente pagó, ¿verdad? Pero entonces, sí se puede dar cuando Caín mató a Abel.
Ese es un pecado. Ya, y pienso que por ahí fue donde empezó el pecado, la desobediencia, ¿verdad? Y Sí, en cuanto al, sabemos, perdón. ajá, sí, sí, sí. Diga, No, diga. adelante, termine su aporte. No, en cuanto al tipo y el antitipo, pues de ahí sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía antes? Matar corderos, representando lo que iba a hacer Jesús a su venida, ¿verdad? Pero entonces la duda me queda, entonces, si esos 6.000 años no se han dado, entonces, ¿qué ha pasado con todos esos, los 70 semanas, la semana cero y todo? ¿Dónde queda exactamente toda esa avalancha de cosas que han pasado y que todavía no vemos? El Señor dijo que solo Él conoce, Dios solo se conoce, ¿verdad? Porque ni el mismo Hijo sabe el momento y la hora que se va a pasar. Pero con los acontecimientos, lo que está pasando, los tiempos nos están diciendo todo lo que va a pasar. En realidad yo esto no le veo, no es que hay que poner fechas exactamente como acaban de decir, porque no es un mensaje de Dios, pero si yo no le veo esperanzas de que va a llegar a más de 100 años, no creo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Digo, esa es mi opinión. No, Gracias. esto ya se está terminando, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero tenemos poco tiempo para estar preparados y contribuir a la preparación de nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, es como un arma de doble filo. Hermano Eh, José, ¿puedo hacer un sí, aporte? sí, claro, Mire, hermano. nosotros como adventistas sabemos que para este tiempo ya no hay profecía de tiempo, porque la profecía de tiempo terminó en 1844, ¿sí? Que se cumple en Daniel capítulo 8, 14, que dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será que purificado. Hasta ahí caducó la profecía de tiempo. Ahora nosotros desde 1844 hasta hoy tenemos profecías de eventos, ¿sí? Y podemos decir que ya todos los eventos se han cumplido, como lo ha mostrado que la escritura, porque los discípulos creían de que Jesús en su tiempo iba a regresar por ellos, pero el Señor se lo mostró a Pablo y le dijo que era necesario, de antes de su venida, iba a haber que una apostasía. Esa apostasía nosotros ya la estamos viendo. Y eso significa de que el Señor está a las puertas. Por eso allá el doctor Lucas en el capítulo 21 dice, cuando vosotros veáis todas estas cosas, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está aquí, está cerca. ¿Qué es lo único que debemos hacer nosotros para estos últimos días? Porque ya estamos, lo dice Palabras de Vida de Gran Maestro, en la parábola de las 10 vírgenes, dice que este mundo ya, nosotros ya, este mundo ya está llegando a su qué, a su fin, ya está llegando. Lo único que debemos hacer nosotros, prepararnos para encontrarnos con nuestro Rey. Eso quería aportar, hermano José. Gracias, hermano. Sí, me gustó mucho el planteamiento de que ya no hay profecía de tiempo, sino de eventos. Y es que precisamente el jubileo es un evento, pero está conectado con tiempo, porque el jubileo es cada 50 años, ¿no? Entonces, Dios en su sabiduría lo que ocultó fue cuándo es que inicia esa fecha del jubileo, ¿no? Entonces uno no puede, pues, dar una fecha exacta de la segunda venida de Cristo, pero sí dio la suficiente información para saber que estamos muy cerca del próximo jubileo y yo en lo personal no creo que vaya a pasar un jubileo y luego tengamos que esperar a otros 50 años más, porque ahí sí es cierto que varias profecías no se cumplirían. Este, hermana Araceli, con lo que usted decía, los 6.000 años desde la creación ya se cumplieron hace rato. Y los eventos de cuándo fue que inició el pecado, ya sea en el cielo o en el Edén, están narrados y sabemos que se dieron. Lo que no sabemos es cuándo. Lo que no se sabe es cuándo exactamente fue la fecha, qué edad tenían Adán y Eva cuando pecaron. Porque si se supiera eso, se podría sacar con el tema de los jubileos, este, y de los 6.000 años de pecado que se establecen, se podría sacar la fecha de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que no se sabe. Quiero terminar de mostrarles esto. Estuve viendo acá en Wikipedia
Aquí viene una lista de las 100 personas más longevas de nuestro tiempo, ¿verdad? De los años 1866, si no me equivoco, es la que nació hace más atrás de toda esta lista. Eh, Vean, por ejemplo, una, una persona de estas 100 llegó a vivir 122 años. Es la que más vivió, falleció el 4 de agosto del 97. Hay dos personas que vivieron 119 años. Una, 118 años. Ocho, 117. Luego vienen de 116, 21. Y luego vienen 42 de 115. 115 años, fallecieron a los 115. Es lo que más hay de 115. Perdón. Luego vienen 23 de 123 o 24 por ahí de 114 años. Y de todas estas, solo hay cuatro que están vivas. Esto es reportado, vamos a ver en qué fecha fue. Por aquí decía. mm, ¿Dónde está? No lo veo ahorita, pero era como en agosto del año pasado. O sea, no está actualizada la fecha. Solo los que están en verde están vivas. Ve esta, de 116 años, que es de Brasil. Se llama Ina Canavarro. Luego tenemos una de Reino Unido, Ethel Caterham, 115 años. Tenemos a Okagi Hayashi de Japón con 115 años también. Y a Mary Rose Tessier con 114 años. O sea que si ustedes ven el promedio de los que más viven es 115 años. Quiere decir que si tomamos en cuenta la profecía, volvemos a la profecía de Elena G. de White, donde ella dice, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras de la crisis dominical, y eso fue en 1915, ya han pasado 110 años. Si nos vamos a esa estadística, faltarían 5 años o 6 para que los que vivían en tiempos de la hermana White estén muriendo, los más longevos, porque yo dice algunos, o sea, algunas excepciones. También eso apunta interesantemente como al 2030, 2031, ¿no? Entonces, sin poner fechas, mis hermanos, es muy pronto. Y si nos vamos a todo lo que está pasando en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder y los eventos que se están acelerando con esta agenda del 2025, es muy probable que la ley dominical esté más cerca de lo que pensamos. Y también todos los eventos que habíamos hablado que están pasando en Medio Oriente con la cuestión oriental, ¿verdad? Lo que está profetizado de que Turquía va a pasar su capital a Jerusalén. Y es interesante, no les había contado, volviendo a ese tema, que Turquía se está pronunciando ya en contra de Rusia y a favor de Ucrania en contra de Rusia. Entonces, si Turquía se llega a involucrar más de la cuenta en ese conflicto, Rusia tendría toda la justificación para atacarle y obligarlo a salirse de Europa, que es lo que está profetizado que va a pasar, y entonces pasar su capital a Jerusalén, pero hay que estar pendientes de eso. Este, muy bien, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. No hay más comentarios. Bueno, entonces para ir concluyendo, también yo quería que leyéramos, vamos a ver, un texto que está en Lucas. Lucas 4, versículo 16. Esto pasa después de que Jesús es bautizado, después de que va al desierto y ya inicia su ministerio. Y todo el lenguaje parece indicar que está hablando del inicio de un jubileo.
Y eso estaríamos hablando del año 27, ya no del 31. Dice, este, versículo 16, Lucas 4:16, y vino a Nazaret donde había sido criado y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, eso es lenguaje de jubileo, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor, eso es lenguaje de jubileo. Recuerden, cada 49 años, el 50, un año de reposo, un año de jubileo. Es un año agradable, se le llama el año agradable del Señor acá. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. No dijo en 3 años y medio se va a cumplir esto del jubileo cuando yo muera en la cruz, ¿no? Ella está diciendo: Hoy se ha cumplido. Si hiciéramos los cálculos a partir de ese momento, entonces ya no nos daría 2031, como dice Víctor San Vicens, sino nos daría 2027, menos tiempo, ¿verdad? Pero no hay que definir fechas, nada más tomar en cuenta esa información y saber que el tiempo está cerca. No sé si, Jairo, no sé si todavía estás conectado. ¿Qué piensa usted de ese texto, hermano Jairo? Mi hermano José, claro, yo estoy escuchando. Este, es importante, ¿verdad?, que entendamos algo cuando hablamos de que no estamos hablando de tiempos cronológicos. Es lógico que en los tiempos cronológicos no nos va a dar el conteo. Dijimos que Dios, el Señor, concluye su tiempo cuando Él decreta algo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a los antiluvianos, 120 años serán sus días, cuando se cumplieron los 120 años, el diluvio vino. Por lo tanto, a ellos se les cerró la gracia y por lo tanto ellos tuvieron sus 40 jubileos, sus 2000 años. ¿Fueron cronológicos? No, fueron redondeados 2000 años. Ok, el tiempo empezó a transcurrir y llegamos a los tiempos de Jesús. ¿A dónde se les completa los 2000 años a los israelitas? Desde Noé a cuando él les dice tienen 70 semanas. Cuando se cumplen sus 70 semanas, se les terminó su tiempo a ellos, sus 40 jubileos, que fueron más de 2000 años, sí, pero él se los redondeó en ese tiempo. Entonces, estamos hablando de que ahí ya se concluyen 4000 años redondos, que tuvieron que haber sido más. Pero ¿dónde les marca Dios el tiempo? Cuando les da un tiempo de gracia. Tienen 70 semanas. Entonces, a nosotros Él nos da 7 iglesias. Esas 7 iglesias es la historia de la iglesia a través de todos los tiempos cristianos, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tiempo cristiano tuvo un inicio y también tendrá un final. No vamos a decir que el tiempo cristiano no tiene un inicio. Claro que el tiempo cristiano inicia con el periodo de la iglesia que se llama Éfeso. Entonces, si nosotros tenemos el tiempo de partida de donde empezó la primera iglesia que se llama Éfeso, entonces, desde ese inicio, las 7 iglesias tienen que cumplir un periodo de 2000 años. Ahora es importante que cuando la hermana Guay habla que transcurría aproximadamente el año 4000, estamos hablando que cuando llegó el año 0, ahí ya tuvieron que haber cumplido 4000 años. Y recordemos que la profecía a ellos de las 70 semanas lo lleva hasta el año 34. Entonces Dios extendió su misericordia todavía ahí. Y para nosotros también, porque el tiempo no empezó a correr para nosotros el año 1 ni el año 0. Empezó a correr del año 31 con el periodo de la primera iglesia. Y si nosotros entonces entendemos que las 7 iglesias cubren los periodos de la iglesia a través de los tiempos cristianos, entonces nosotros somos la última iglesia. Por lo tanto, nosotros cumpliríamos el tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? Los periodos, ¿verdad? Mi Ya no hermano, hay pero yo profecía de tengo tiempo. ahí,
yo tengo ahí una inquietud. De hecho, nunca Ajá, había escuchado esta aplicación, me parece bien interesante de verlo con el periodo de las iglesias, pero aplicándolo en los jubileos, ¿en qué sentido el inicio de Éfeso, digamos, en el año 31? ¿En qué sentido fue un jubileo ahí? O sea, ¿hay alguna forma de demostrar que ahí se inició un jubileo? Porque el jubileo es un ciclo, como un reloj, ¿no? 50 años, luego ajá, otros 50, uno no lo puede hacer arbitrariamente para calzarlo, ujú. ¿verdad? Con que ahí inició la iglesia de Éfeso y bueno, de ahí lo sacamos, ¿no? ¿Hay alguna evidencia de que ahí se cumplió un jubileo? Porque el texto que yo acabo de leer de Lucas 4, hay Cristo, pero en el año 27, no en el 31, Él está hablando de un jubileo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y era en el año 27. Entonces, si lo aplicáramos desde ahí, con 50 años, bueno, llegaríamos hasta el 2027, si fuera calendario solar, ¿verdad? Pero ahí entra en lo que mencionó el hermano José, que es calendario lunar. Entonces ahí ya hay que hacer otro cálculo totalmente. Ajá. Ok. Recordemos que cuando el Señor habla, el Señor Jesucristo habla ahí en el libro de Lucas, de hoy se ha cumplido esta profecía o esta escritura en vosotros, no está hablando de jubileo. Pareciera que está hablando de jubileo, pero no está hablando de jubileo. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia dice que Él venía a liberar. Está hablando de liberación, está hablando de que Él llegó ahí donde ellos a libertarlos del pecado, no a libertarlos de Roma. Por lo tanto, Él presente en el templo, ¿verdad? Que es de lo que habla el libro de Malaquías, que iba a llegar su siervo y él iba a hacer presencia en el templo. Y resulta que ese pasaje bíblico se cumplió con Cristo. Por eso les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Entonces, no está hablando de jubileo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entendemos que los jubileos empiezan a correr a partir de la iglesia de Éfeso? Porque resulta que nosotros iniciamos con un periodo de tiempo, porque la iglesia cristiana empieza con Éfeso y tenemos 7 iglesias y esas 7 iglesias cumplen periodos y cada periodo tiene que sumar para entender el tiempo. Si nosotros entendemos que el número 20 es un número de juicio, ¿verdad? Nosotros vamos a entender porque Dios les dijo, tienen 120 años, entonces si la tierra va a pasar 6.000 años no cronológicos, ¿verdad? Sino a través de que el Señor pacta los tiempos, como se los pactó a los antiluvianos, que les dijo tienen 120 años, y cuando se cumplieron los 120 años, a partir de que el Señor lo habló, entonces el tiempo se terminó. ¿Cuándo se les cumple el periodo a los israelitas? Cuando Dios les dice tienen 70 semanas. Estas son cortadas para el pueblo, para tu pueblo, le dijo a Daniel. ¿Cuándo se le cumple el tiempo, el periodo a Israel? Cuando se cumplen las 70 semanas. Entonces, ¿cuándo se nos cumple a nosotros el tiempo? Cuando se cumplen los periodos proféticos de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias tienen que encerrar 40 jubileos. ¿Cuál es el tiempo de misericordia que Dios nos ha dado? Bueno, nos empezó a contar el tiempo no en el año 1 ni en el año 0, nos empezó a contar el tiempo en el año 31, con el periodo de la iglesia de Éfeso. Esa es la aplicación bíblica. Entonces, si nosotros usamos esos principios, entendemos que realmente el Señor nos ha dado más de 6.000 años, no 6.000 en sí, ¿verdad? Porque no estamos sacando los tiempos cronológicos, sino a partir de que cuando Dios pacta el tiempo, o sea, hace la pauta en el tiempo, Dios dice, tienen 70 semanas, tienen 120 años, y ustedes tienen 7 iglesias con periodos de tiempo, y cuando la Odisea cumpla su tiempo, se terminó el tiempo. Entonces, la Odisea entra en un tiempo profético en 1844, y la hermana White dice que empezó el juicio. ¿Y cuándo se empieza el juicio? ¿Cuándo se empezaba el juicio? ¿No era en el año 50, que era de tiempo de liberación y que había que hacer reposo y cada uno volvía a su tierra? Entonces, si la iglesia de la Odisea es la que entra esperando otra cosa, y Jesús les dijo, ¿y cómo no pueden distinguir el tiempo? Porque nos apartamos de las profecías bíblicas y entonces, así como Israel se apartó de las profecías y se fue a las tradiciones, y nosotros podemos estar cayendo en lo que dice la hermana Guay, sí, no fijen fecha. No, esto no es fijar fecha, es solamente
agarrar los tiempos proféticos de las iglesias y entonces acercamos el tiempo y decimos, nos queda poco tiempo. No estamos diciendo que viene en enero, que viene en febrero, que viene en marzo. No, no estamos fijando fecha, porque a lo que ella se refiere es lo que pasó en 1844, cuando dijeron el 22 de octubre de 1844. Esa es una fecha, pero aquí no se está fijando fecha, nada más estamos diciendo que la profecía dice que el tiempo se cumple, los periodos, en el año 31, según el conteo de los tiempos de la iglesia, y entonces resulta que, vean, esto es lo otro que quería compartir con ustedes, cuando ustedes ven los acontecimientos, lo que está sucediendo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 trae como objetivo que según en el 2030 dicen que ya tuvo que haberse erradicado el hambre en la tierra, ya tiene que haber ya se tuvo que haber establecido la paz en el mundo, y también dice que en el año 2030 ya la economía tuvo que haberse mejorado en el mundo. Y yo quiero leerles algo interesante. Vean, si el maligno ya tiene su agenda, que en el 2030 tiene que estar cumplida, entonces porque él sabe que el tiempo se terminó. Ahora vea lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dice los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Qué curioso que el maligno tiene una agenda para el 2030. Esa agenda tiene que estar cumplida y ya están detrás de eso, y para el 2030 esa agenda se tiene que haber cumplido. Ya tuvo que haber habido paz, ya tuvo que haber habido una mejoría económica y ya tuvo que haberse erradicado el hambre en el mundo. Cuando ellos digan paz y seguridad en el mundo, Cristo tiene que aparecer. Y qué curioso que los conteos de las iglesias nos llevan al 2031, un año después de que ellos digan paz y seguridad. Y dice que la destrucción será de repente. Quiere decir que no será 3, ni 4, ni 5 años después. Tiene que ser inmediatamente que se diga paz y seguridad. Ese es un dato que les doy, y ya después ustedes pues pueden seguir estudiando y mirando el tema, ¿verdad? Pero el tema lo que realmente nos indica es que ya entramos en la culminación del tiempo de la gracia. La gracia está por cerrarse. Ese era mi aporte, ¿verdad? Que Dios me les bendiga. Feliz sábado a todos. Amén, gracias, mi hermano. Veo que también el hermano José tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé si todavía quiere hacer el aporte. Sí, hermano, bueno, bueno, lo que quiero es tocar algunos puntos en los cuales estoy de acuerdo con el hermano que acaba de hablar. Pero cuando se empezó la reunión hubo un hermanito, no sé si fue el mismo, que citó un versículo de la Biblia que es uno de mis favoritos, el de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nuestros hijos, para nosotros y nuestros hijos por siempre. Entrar en esto, conozco un poco las profecías, pero entrar en esto como que es un poquito peligroso, ¿no? El hermanito que acaba de hablar como que nos aclaró un poco el panorama. Citar fechas es el peor error que se ha cometido, no y ahorita. Para los que hemos estudiado el cristianismo desde sus inicios, nos damos cuenta que desde que se fue Jesús han habido falsos profetas y han señalado fechas. Ahí tenemos a Montano, que fue un prototipo de lo que pasó en 1844. No llevó tanta gente a una montaña porque según él venía Cristo en ese día, en la fecha que él predijo. Y todos, después casi todos se mataron. El siglo III. Pero bueno, entonces, por ejemplo, yo solamente voy a hablar de una profecía para que tal vez tú, José, como eres el que dirige esto, busques un hermano que sea un tema de conversación. Me agrada este tema. Por ejemplo, la profecía de los 1260 años. ¿Por qué 1260 años? Porque están tomando los años lunares. Y la profecía es clara. O sea, la Biblia es clara, y quien diga que la Biblia esté equivocada, pues ya mejor me vuelvo ateo, ¿no? Entonces, pero las profecías de 1260 años lo tenemos con los años solares. Y nosotros tenemos el error, para mí es un error, como dentista lo digo, de haber fijado fechas. 538, 1798. Fechas exactas, ¿no? Pero si aplicamos los años lunares no dan esa fecha, pues. Lo mismo pasa con la de 1844.
los 2300 años. Ahora, hay una que más me inquieta, ¿no? Y tal vez en otra época podamos conversarlo. La profecía de las 70 semanas. Según nuestra doctrina, o sea, nuestras enseñanzas, termina en el 34 con la muerte de Esteban. No hay ningún texto que lo diga textualmente. Esa es una deducción teológica que hemos hecho los adventistas. Pero, ¿puede ser cierto? Claro, puede ser. Pero vamos a la Biblia. Cuando Jesús se le pregunta sobre el templo y él describe la destrucción de Jerusalén y el templo, ¿qué les dice a sus discípulos? Cuando vean la abominación asoladora que predijo el profeta Daniel. Todos los historiadores, incluso no religiosos, independientes, lo atribuyen esto al año 70 con la destrucción del templo. Pero Jesús lo está diciendo, está citando la profecía de las 70 semanas. Y es después de las 62. Entonces, pero nosotros decimos, no, se acabó en el 34. Pero Jesús está diciendo, oye, todavía falta que se destruya la ciudad. Bueno, creo que hasta ahí porque ya es extenderme demasiado. Gracias, hermano. No, muchas gracias, hermano. Más bien, veo que usted domina ese tema y usted podría ser una de las personas que nos lo exponga. Nada más podemos coordinar más adelante. Este, pero sí, me ha gustado mucho el diálogo. Me ha gustado mucho el diálogo. Veo que al unirnos, cada uno aporta su punto de vista, lo que entiende de la palabra y todos nos enriquecemos. Y este es un tema importante, la verdad, y es un tema que lo hace a uno darse cuenta, una evidencia más de que el pronto regreso de Cristo no es pronto, sino más bien es inminente, como estaba antes redactado en nuestras creencias como adventistas. Hermano Este, José, sí, hermano Jairo, adelante. quería nada más hacer un pequeño comentario rápidamente sobre lo que dijo el hermano, creo que era John. El que acaba de hablar es José, Ah, ok, José, ok, pero tu John también José. mencionó algunos datos. Ok, es importante, ¿verdad? Con el asunto rápidamente de las 70 semanas, que nosotros entendamos que sí hay un cumplimiento exacto. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo de partida. De hecho, yo fui uno de los que tenía un poquito de dudas, y les voy a ser claro, como durante unos 15 años, siendo adventista, tenía dudas con esa profecía de 70 semanas, que fue cortada de las 2300 tardes y mañanas. Eso me llevó a la tarea de investigar el tiempo de partida. La Biblia dice, ¿verdad? Según Esdras, cuando Gabriel le dice a Daniel, entiende la orden y entiende la visión. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ok, y todo ese conteo, resulta que todo empieza, dice la Biblia, con la salida de la orden. El que dé la orden en ese año de ese reinado del que da la orden, tiene que empezar a correr el tiempo. Y entonces nosotros tenemos la fecha de 457 antes de Cristo. Y yo decía, pero ¿por qué si 457 antes de Cristo? Entonces nos vamos entonces a ese tiempo, y según según ¿cómo se llama? El diccionario arqueológico, ¿verdad? Bíblico, dice que en el año 457 antes de Cristo, en Babilonia reinaba el rey Artajerjes. Entonces, él fue el que dio la orden, según el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 y 13. Por mí es dada la orden, dice Artajerjes. Entonces, si él reinaba en ese año, él dio la orden. No tuvo que haber sido otro el que dio la orden. Tuvo que haber sido Artajerjes, porque dice, por mí es dada la orden. ¿Ya? Y sabemos que Esdras salió, ¿verdad? Para restaurar a Jerusalén. Entonces sí tenemos un tiempo exacto de partida, y si empezamos a contar de ahí, la profecía nos lleva hasta el año 34. Ahí no hay quite, o sea, la profecía no se puede equivocar y Dios no se puede equivocar en los tiempos proféticos, ¿verdad? Entonces sí tenemos con seguridad cuándo empezó y cuándo terminó. Era eso lo que quería comentar, nada más con respecto a lo que comentó el hermano José. Mi hermano Jairo, gracias por la explicación. Hermano José, perdón que Mire, me para encanta esto. aportar algo, para aportar algo, Bueno, adelante para apor- hermano John y luego el hermano José. bueno, con el hermano José estoy de acuerdo unos puntos, porque, o sea, ¿cómo le digo yo?
podemos decir, hasta el año 70 de nuestra era, da exactamente la profecía. Pero así como el hermano José toca un punto, ya que en el año 538 y hasta 1798 se basa con el calendario gregoriano. Pero si nosotros lo vamos con el calendario hebreo, daría otra fecha que diferente. Sí me estoy haciendo entender. O sea, yo no quiero, pero es que ahorita queden los hermanos confundidos. Oye, entonces eso es otra fecha. No, o sea, si nosotros, el hermano José dijo algo, ya nosotros para poder mirar en el calendario hebreo, daría otra fecha, el año 538 y el año, hasta el año 1798, que irían los 1260 días. O sea, sí me estoy haciendo entender, familia, en esta tarde o en esta noche, que, o sea, en el calendario griego da ese tiempo exacto, pero en el calendario hebreo daría otras fechas. Bueno, pero, o sea, solamente así para que ustedes tengan en cuenta, no es que, ay, no, es que el hermano John va a cambiar los tiempos que ya están estipulados. Eso, como dijo el hermano José, ya o sea, mirando en el calendario hebreo, daría otras fechas diferentes. Eso espero, que me hubiesen entendido ustedes en esta tarde, en esta noche. Recuerde, perdón, hermano José, recuerden, hermanos, que para estudiar eso de los 538, de los 1260, y llegar a las conclusiones de fecha, tenemos que estudiar los 1290 y tenemos que estudiar los 1335 días. Todo eso es una misma profecía para poder entender. Recuerden que nosotros creemos en la profecía historicista, ¿verdad? Entonces, lo que la historia nos dice, lo que la profecía dice, la historia nos las tiene que confirmar. Entonces, hay eventos que marcan lo que dice la profecía y no podemos obviar ese asunto, porque se han escogido fechas de acuerdo no al calendario, sino de acuerdo a la profecía, porque una cosa es la profecía, otra cosa es el calendario. La profecía no se cuenta con calendario, porque tenemos tiempos de partida, ¿verdad? Tenemos tiempos donde dice que la bestia iba a perseguir a la mujer. Entonces hay que ver en qué tiempo empezó la persecución y específicamente en el tiempo calendarizado, empezó en el año 538, pero no es porque el calendario diga eso, sino porque ahí empezó el evento, ahí empezó la persecución, hubieron eventos que marcaron esa historia. Entonces tenemos que ir a esos eventos para entender entonces cuándo empezó la profecía a correr, porque Dios nos da características, nos da puntos de partida con eventos, ¿verdad? La bestia perseguiría a la mujer, el dragón se airó contra la mujer y empezó a perseguirla por 1200. Ahí empezamos. ¿Cuándo empezó la persecución? ¿En qué año? Y la profecía dice que fue en el 538 que empezó masivamente la persecución. Entonces tenemos varios datos. Esto es algo muy lejos de estudiar, muy extenso. Así es que hay muchas cosas que marcan lo que la profecía dice. No, pero, o sea, hermano, espero lo que yo dije, o sea, no que los vaya a confundir. ¿Sí me hago entender? O sea, yo sé que para unos van a entender, más otros no lo entenderán. Sí, porque el hermano José decía, el calendario primero era de 30 días y el gregoriano le sumó el año era de 360 días y el greco ya lo puso de 365 días. Pero bueno, este no es el caso, hermanos. Pero espero, o sea, o sea, yo sigo como lo enseña el conflicto de los siglos, sí, o sea, como lo enseña la, la historia historicista, sí, que hoy por hoy nosotros conocemos, hermanos. Pero yo no quise, pues, que otros salgan, ay, ¿cómo así que ya no va el evento? Bueno, eso ya es otra cosa que tocaría ir a estudiar al hebreo y nos daría otras fechas diferentes. En hebreo, estoy diciendo en hebreo, hermanos. Sí, bueno, hermanos, adelante, hermano José, para no alargar más el asunto ni confundir a nadie más.
No, hermano, no, nada de confundir, más bien eso nos llama a ir a estudiar y repasar más estos temas, porque sí, de hecho, con este tema que mencionó el hermano del calendario, ya yo tengo que ir a repasar ahí algunos temas porque me surgieron algunas inquietudes, pero siempre es bueno pues estar afianzado, ¿no? En lo que uno cree para poder presentar defensa con mansedumbre cuando alguien surja ya con dudas, tal vez no bien intencionadas como en este diálogo, sino ya malintencionadas para atacar nuestra fe. Este, yo tengo una pregunta más para el hermano Jairo. Eh, Usted menciona el plazo de la iglesia de Éfeso desde el 31 y desde ahí empezar a contar los periodos, ¿verdad? Los 2000, al final calzar los 2000 años. Pero si lo vemos con la profecía de las 70 semanas y la profecía de los 2300 años, los 490 años que estaban asignados al pueblo judío terminan no en el 31, sino en el 34. Y a partir del 34 es que empieza el tiempo para los gentiles. Entonces, bajo esa lógica, no sería más, no tendría más sentido empezar a contar desde el 34, si se habla ya de un plazo para los gentiles. Ok, hermano, recuerde que la Biblia dice que cuando Cristo fue a la cruz, confirmó el pacto con muchos, ¿verdad? En realidad, nuestro tiempo como gentil empieza en la cruz, cuando Cristo está siendo crucificado, año 31, 30, 31, 30 y medio. Pero el periodo de la iglesia de Éfeso empieza en el año 31. Ahí empieza la era cristiana, cuando Cristo confirma el pacto con muchos, con todos nosotros en la cruz del Calvario. Una cosa es las 70 semanas y el periodo profético de misericordia de Israel, y otra cosa es nuestro tiempo. Nuestro tiempo comienza con la era cristiana, y la era cristiana empieza Cristo pactando con la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros somos representados por las 7 iglesias, nosotros tenemos que cumplir el tiempo cristiano. Y el tiempo cristiano tienen que ser 2000 años y 40 jubileos, no pueden ser más, según los principios bíblicos. Por eso dijimos, vamos a usar principios bíblicos, no salirnos de los principios bíblicos. Entonces, si los principios bíblicos dicen que los israelitas tuvieron 40 jubileos y sus 40 jubileos terminaron en el año 34 con las 70 semanas, los antiluvianos terminaron con los 120 años, entonces nosotros terminamos con el periodo de las 7 iglesias. No podemos, digamos, salirnos de ese marco. Entonces lo único que hacemos es estudiar qué cosa. Ok, los periodos de las iglesias, los periodos empezando. ¿De dónde es nuestro punto de conteo? Donde empezó el conteo con la iglesia de Éfeso. Ahí empezamos nosotros, porque las 7 iglesias es el periodo o los estados espirituales de la iglesia a través de todos los tiempos hasta que Cristo venga en gloria. Nosotros estamos en el último periodo, estamos en el periodo de la Odisea, pero somos la era cristiana, somos nosotros el cristianismo que empezó desde Éfeso y concluye con la Odisea. Nosotros somos los que vamos a ver a Cristo descender en gloria. Entonces, nuestro conteo empieza cuando empieza Éfeso, cuando empieza su periodo, ahí empieza nuestro periodo también, porque nosotros somos de la era cristiana, ¿verdad? Ahí es donde Cristo confirma el pacto con todos nosotros. Un tiempo de angustia. Día de los expositores. Hay cosas. No soy igual. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo que pensamos en tomar algunos minutos. Que ellos no están confundidos. Que